Muy bien. El tema de hoy es un tema muy actual, muy importante, que digamos que pivota por varias áreas, ¿no? Por las áreas de la fisiología, por el área de las neurociencias y también por el área de la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Claramente es algo que se puede observar todos estos procesos desde una visión más bien integrativa, ¿no? Y para comenzar, vamos a comenzar con una frase de la doctora Perla Kaliman. Si no te calmas, te inflamas. Lo cual es muy cierto y les va a quedar mucho más claro cuando terminemos esta pequeña exposición. La doctora Perla Kaliman es una bioquímica y farmacéutica argentina que se recibió en la UBA ya hace un tiempo largo, y que hace alrededor de 20 años que está en Europa, principalmente en Barcelona, y es investigadora de todos los procesos de inflamación, de estrés y también del efecto de la meditación en la inflamación y el estrés. Y ella tiene esta frase, ¿no? Si no te calmas, te inflamas. Y eso es muy cierto. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que nos inflamamos. Pensamos que estamos eh, en una condición normal, pero no es tan normal. Y a la larga, a lo largo de toda nuestra vida, nos va trayendo una serie de consecuencias. Si tenemos que hablar de estrés, no podemos comenzar si no es por este profesional, el doctor Hans Selye, fisiólogo y endocrinólogo húngaro que se radicó en Estados Unidos y en Canadá y que fue el principal investigador en estrés al comienzo del siglo XX, más o menos por la década del 30, y que fue el que le puso el nombre a este proceso fisiológico de adaptación. Y lo tomó ese nombre de el estrés, la condición de estrés de los metales, ¿no? Que es esa condición que tienen los metales de poder ser más o menos maleables, o sea, ese grado de dureza o flexibilidad que tiene un metal y cuánto puede soportar determinadas condiciones. Y él que fue un investigador de laboratorio, o sea, de las ciencias básicas y que trajo, digamos, en los primeros pasos dentro de lo que era el estrés, tenía esta frase que decía que el estrés no es el que nos mata, sino que la reacción que nosotros tenemos, la relación que tenemos con él es la que nos mata. Si nosotros lo tomamos eh, como algo invalidante, como debido a muerte, el estrés termina generándonos mucho más problemas de lo que nosotros podíamos llegar a tener, y si los tomamos con un poco más de tranquilidad, el estrés por ahí no nos genera tanta reacción y tanta inflamación, y entonces podemos transitarlo de otra manera. O sea que depende cómo nos relacionemos con el estrés y sus diferentes condicionantes, que son los estresores, las causas que producen estrés. Y él describió en su libro, antes de él también, Estrés sin distrés, que es del año 1974, estas fases del estrés. Para él el estrés era la respuesta fisiológica inespecífica generada por la percepción de una amenaza y que obviamente disparaba un sistema de adaptación dentro del organismo inespecífico porque era igual en todos los seres humanos, no era de una manera en uno y de otra manera en otro, con pequeños, digamos, adaptaciones, pero más o menos es la misma respuesta en todos. Y él lo describía, este proceso de adaptación a los estresores, a la percepción de amenaza, a la alerta, en 3 etapas. Una primera etapa que es esta que ustedes ven acá, en donde el organismo empieza a reaccionar a esa alarma, por eso la llamó etapa de alarma, y empieza a generar todos los mecanismos de adaptación hasta que pasa este nivel que ustedes ven acá, que sería el nivel de adaptación óptimo, digamos. Entonces, lo sobrepasa en su respuesta y se adapta al estrés y lo puede ir transitando, y entonces en esa
en esa etapa en donde lo transita, él lo llamó etapa de resistencia, yo lo llamaría etapa de adaptación, ¿no es cierto? En donde uno se va adaptando al estrés y puede transitarlo sin mayor problema, digamos así. Cuando decimos sin mayor problema, nos referimos a que no aparecen síntomas ni cognitivos, ni emocionales, ni de otro tipo más fisiológicos. Pero claro, a la vez que vamos transitando esa etapa de resistencia, de adaptación, a lo largo del tiempo, por supuesto que estas etapas son variables en cada ser humano, de a poco esto va cayendo y va llegando a la etapa de agotamiento, en donde ya los mecanismos de adaptación se van perdiendo y de a poco cruza nuevamente el nivel de adaptación y empieza a haber mecanismos que no son los ideales y que entonces me llevan a ese agotamiento de mis recursos emocionales, mis recursos cognitivos, mis recursos fisiológicos, ya vamos a ver cuáles, y obviamente mis recursos físicos. Y eso puede llevar a, digamos, un colapso general. Y estos son, digamos, las tres etapas que él comentaba y que él describía cuando enseñaba sobre el estrés. Entonces, si nosotros vamos a hablar de estrés y estrés sostenido, que es lo que se llama habitualmente estrés crónico, y en esto no hay mucho consenso, si es más de 3 semanas, 2 semanas, un mes, etcétera, no importa. Si vamos a dar un concepto más o menos de estrés, nosotros podemos decir que es la respuesta fisiológica, mental y emocional que es causada por la percepción de una amenaza, o sea, por la percepción de una alarma, de algo que genera realmente una reacción de alarma, y está mediada en lo fisiológico por el disparo del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, lo cual termina en la liberación de adrenalina y cortisol desde la glándula suprarrenal, y también en lo neurológico por la activación del sistema nervioso simpático, lo cual va a terminar como resultado en la liberación de noradrenalina. En lo mental por la cavilación y la rumiación de pensamientos catastróficos, de miedo, en donde realmente lo mental queda muy poco claro y no se puede utilizar tanto la razón, y en lo emocional por emociones y sensaciones que son desagradables, son aflictivas. El miedo posiblemente esté a la cabeza, pero también puede ser la angustia, la ansiedad, la tristeza, depende de cómo se dé y cuáles son las diferentes percepciones de alarma o de amenaza. El estrés crónico o sostenido es cuando esa respuesta se sostiene en el tiempo, como les dije, no hay un consenso exacto, y esta característica del estrés crónico y sostenido es que los pensamientos y la respuesta emocional son las que manejan principalmente esta reacción crónica, esta reacción sostenida, habitualmente induciendo respuestas celulares inflamatorias que consumen todos los recursos físicos, los recursos fisiológicos, mentales, emocionales, en forma permanente. Por lo cual esto puede llevar a que pierda parte de mi capacidad de atención, mi capacidad cognitiva, y también se vayan desmoronando, se vayan drenando mis recursos emocionales en forma progresiva. El estrés laboral es un estrés sostenido que simplemente la sensación de amenaza, de alarma, está dada por, digamos, estresores que son primariamente laborales. Y obviamente esto en forma sostenida me lleva nuevamente al consumo de mis recursos físicos, fisiológicos, mentales, emocionales. Cuando estos recursos, especialmente mis recursos mentales y emocionales, se van drenando en forma sostenida de tal manera que yo no los puedo restablecer a tiempo, entonces eso es lo que me está empezando a marcar que lo que yo estoy sufriendo es un cuadro de desgaste progresivo, síndrome del quemado o burnout. O sea, el cuadro que se desarrolla cuando esa percepción de las amenazas laborales producen un consumo excesivo de recursos emocionales, sostenido, por supuesto, y yo no lo puedo restablecer a tiempo.
porque sigo generando pensamientos inflamatorios, y ustedes saben que los pensamientos generan emociones, las emociones pensamientos, sensaciones, y se empieza a formar un ovillo del cual salir es bastante difícil. Pues se puede salir, por supuesto. Esto es lo que genera el burnout o síndrome del quemado. Una nota simplemente de aclaración: el burnout obviamente se describió principalmente en la década de los 70 para este tipo de cuadro en el trabajo. De hecho, en el 81 la doctora Jackson y la doctora Cristina Maslach desarrollaron la primera escala para medir el burnout, pero hoy, actualmente, se sabe que también existe burnout de pareja, burnout parental, o sea, hay otros lugares que pueden también evidenciarse con burnout. Y esto se observó también en la pandemia, pero nada más como nota de aclaración, ¿no? O sea, el burnout actualmente hoy no se limita solo al ambiente laboral, aunque habitualmente se refiere a eso. Acá lo que vemos es más o menos, digamos, qué es lo que ocurre cuando ese elemento estresante es percibido, la respuesta fisiológica, que como dijimos es la estimulación del sistema nervioso simpático con la liberación de noradrenalina, la estimulación del eje, acá lo habías, bueno, me salió mal acá, perdón, vamos para atrás, porque quise taparlo poniendo HPA, que es la sigla que habitualmente se utiliza para el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal, no importa, y cuando se dispara ese eje libera cortisol, libera adrenalina, también otros corticoides, o sea, otros glucocorticoides y mineralocorticoides, pero lo vamos a hacer simple. La respuesta mental, en donde esa respuesta está dada por la estimulación de la producción de pensamientos inflamatorios, una mayor rumiación mental y una atención dividida entre los pensamientos y el peligro, o sea, la situación que yo siento como peligrosa y los pensamientos que eso genera, que muchas veces son absolutamente irreales y me generan una mayor carga de consumo, ¿no? de recursos cognitivos y emocionales. Y esta respuesta emocional que va generando entonces esa vivencia de peligro como el miedo, la ansiedad, la angustia, bueno, acá hay otras, ¿no? Y también me puede generar somatizaciones, o sea, me puede generar síntomas somáticos, obviamente, que pueden llegar a ser bastante importantes y que me lleven a la consulta médica o a la consulta psicológica. Hay una relación muy importante entre lo que se llama piloto automático mental o automatismo de la mente y el estrés crónico. Gran parte del estrés crónico está perpetuado por este patrón de respuesta habitual en los seres humanos y que, como dice el slide, afecta a nuestro rendimiento cognitivo y emocional. En el año 2010, en la Universidad de Harvard, dos investigadores, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, presentan una investigación con una base de datos de 25.000 registros que analizan un poco qué le pasa a 2.500, 2.600 personas durante el día, los interrogan a través de una aplicación de iPhone y también telefónicamente sobre qué es lo que está haciendo en ese momento, qué es lo que está pensando en ese momento y cómo se siente. Le dan incluso una escala para que diga si se siente bien, si no se siente bien, etc. Y ellos descubren cuando lo analizan que el 47% del tiempo de vigilia, el tiempo que nosotros estamos despiertos, la mente no está enfocada en el momento presente, ni en la actividad, ni en la experiencia que tiene en ese momento, la experiencia presente. Y cada vez que la mente no está enfocada en la experiencia presente, la mente no se siente feliz, la persona no se siente feliz. O sea que existe una ausencia de bienestar. Por lo cual, ellos descubren que ese automatismo, ese piloto automático, es deleterio para los recursos emocionales de la persona. Eso es algo que ya sabían los orientales, porque los budistas llamaban a este piloto automático la mente de mono, como el monito que está en un árbol y salta de rama en rama. La mente hace eso, va de una rama a la otra, va de un pensamiento a otro, empieza a enroscarse,
va hacia el pasado, empieza a hipotetizar un futuro posible en relación a mis vivencias, a mis creencias y a lo que me ocurrió en el pasado. Bueno, todo este conjunto de rumiación mental de este piloto automático genera ausencia de bienestar y está en la mitad del tiempo. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Entonces, a ellos les debemos que por primera vez, incluso publicado en una revista científica, se pueda confirmar lo que ya los budistas habían dicho alrededor de 2500 o 3000 años antes. Porque antes los budistas también lo dijeron los chamanes polinesios, el hinduismo, mucho antes de eso, mucho antes de Buda. El piloto automático entonces es todos aquellos procesos mentales, o sea, cognitivos, sensoriales y emocionales, que se desarrollan en forma automática, o sea, sin la toma de conciencia del individuo. Es como cuando yo tengo un celular y ese celular me llega un WhatsApp, bárbaro, me llega el WhatsApp, yo lo miro, pero el celular no se detiene, sino que simplemente por detrás hay una serie de aplicaciones que corren en segundo plano. No sé, la hora, el rastreo de si hay alguna Wi-Fi o no para engancharse, etcétera, lo que fuere. Por lo cual, el modo operativo habitual de la mente es este piloto automático en gran parte del tiempo, y este piloto automático se relaciona, ahora lo vamos a ver, con lo que se denomina en neurociencias el modo hacer. La mente está operativa tratando de hacer cosas, tratando de alguna manera, digamos, actuar de una manera preventiva para atajar y resolver problemas, porque la mente se maneja de esa manera. Esto es lo que se llama entonces modo hacer, o la mente en ese modo operativo. Este piloto automático no solo no se limita a las características mentales, sensoriales y emocionales, sino que también engloba procesos conductuales y comunicacionales. O sea que yo puedo tener procesos conductuales, comportamientos automáticos de los cuales no me doy cuenta, o incluso comportamientos comunicacionales en mi casa, o cuando hablo con el diariero, o cuando hablo con mi pareja, o lo que fuere, sin que me dé cuenta. Eso es lo que nosotros en el programa Karma llamamos piloto automático extendido, que sería la influencia que genera el piloto automático sobre otros procesos, sobre otras características que tenemos como seres humanos, incluso los procesos prácticos, como es la coordinación, la destreza. Hay muchos trabajos que nos dicen en revistas médicas y psicológicas que hablan, científicas quise decir, hablan de la tasa de errores cuando el profesional de la salud está más en piloto automático, aumenta. O sea que propician, y eso es lo que nosotros también queremos, o sea, tratamos de propiciar en el hospital, de que los profesionales estén conscientes y enfocados en la experiencia actual, para que la posibilidad de error se reduzca al mínimo. Este modo operativo habitual, este modo hacer, se asocia con lo que se llama red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto, analizada por escáneres de resonancia magnética funcional, es como una red que activa diferentes lugares de las neuronas, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho y en la zona del tronco del encéfalo, pero que no tiene un patrón específico. No es que primero voy a inventar, se estimula la región parietal derecha, después salta a la frontal izquierda, después va a la occipital derecha, después va al sistema límbico en el hipotálamo. No, de siempre al azar. Eso es justamente lo que cuando aparece en un escáner de tomografía, de resonancia, de alguna manera está indicando de que estamos en modo hacer. Eso está relacionado muchas veces cuando se hace escáneres de personas meditando, se nota que en algún momento de estar estimulada la región prefrontal, empieza a perderse esa estimulación, esa activación, y empieza a aparecer esta red neuronal por defecto, hasta que en un momento se vuelve a enfocar sobre la región prefrontal. Y cuando uno interroga a la persona, cuando los investigadores interrogan a la persona o no tiene registro de que estuvo, digamos, rumiando, o mejor dicho, divagando con su mente, o tiene un leve registro, y por ahí dice, sí, por un momento medio me perdí, y por ahí estuvo 4 o 5 minutos perdido, y no tiene el registro del tiempo.
O sea que eso está asociado con el piloto automático. Esperen que... Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es el tema del piloto automático? El problema del piloto automático es que consume recursos atencionales y emocionales. Entonces, cuanto más tiempo yo esté en piloto automático durante el tiempo de vigilia, voy a consumir muchos más mis recursos, y como los recursos atencionales y emocionales son limitados, porque nosotros no tenemos recursos atencionales y emocionales ilimitados en donde nos fluyen permanentemente, no, tenemos, de acuerdo a cómo nos levantemos ese día, cómo hayamos descansado, cómo tomemos los primeros 30, 40 o 60 minutos del día, si desayunamos más tranquilamente, si no empezamos, prendemos la tele, la radio y estamos con 40 estímulos y vamos al celular y empezamos a mirar, ya estamos consumiendo un montón de recursos, sino que cómo nos levantamos, cómo empezamos el día, tenemos un volumen, un porcentaje de recursos emocionales y atencionales, digamos, a disposición. Si encima yo le doy marcha al piloto automático, más de la cuenta, entonces consumo recursos y lo que genero es una atención dividida. Tengo parte de mi atención enfocada en la experiencia actual, puede ser un 20, un 30, un 40, y parte de mi atención enfocada en el piloto automático. No tipo multitasking, quiero también aclarar eso, el multitasking no existe. El multitasking solamente lo hace un CPU con 4 núcleos y 8 hilos, por decirlo para que se entienda. O sea, cuando ustedes tienen su celular, el celular le dice, sí, Snapdragon no sé cuánto, 8 núcleos, con 8 hilos, él sí puede hacer multitasking. Y una computadora notebook también, más con los procesadores de última generación. Pero el cerebro no, ni la mente tampoco. No existe el multitasking. Está perfectamente confirmado por la neurociencia de que el cerebro, por ser el recurso físico o la mente, hace tareas a muy rápida velocidad secuencialmente y puede volver a una atrás y volver a retomar, etc. El sistema nervioso central y la mente son seriales, sería el nombre. O sea, lo hacen todo en serie. Lo que pasa es que lo hacen tan rápido que parece que hiciéramos varias cosas al mismo tiempo. Como mucho, la atención puede quedar dividida. Pero cuando queda dividida, si yo de repente pongo un 30% de atención en la experiencia actual y el 70% me lo está consumiendo el recurso del piloto automático, perdón, mis recursos, quedo con menos atención y emoción para poder colocar si ocurre algo. Ese es el problema del piloto automático. Para citar un poco a profesionales que han escrito mucho sobre esto y sobre todo el tema de el bienestar psicológico y emocional, el doctor Richard Davidson, que es profesor titular de la Cátedra de Psicología y Neurociencias de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, dice, la rumiación casi siempre implica cavilación mental. Rumiación es cuando uno divaga, cuando la mente empieza a divagar y no se queda fija en un pensamiento. Cavilación es cuando ya tiene un sesgo negativo, cuando ya existe una tendencia al dramatismo, a la negatividad, es cuando ya está más, digamos, compuesta esa rumiación por pensamientos inflamatorios. Y esta cavilación mental, dice él, suele estar sostenida por estos pensamientos y estas sensaciones y estas emociones con un sesgo negativo. Él la llama inflamatorias, es el que ha descrito el término pensamientos inflamatorios. Esta situación sostenida dispara los mecanismos amigdalinos cerebrales. No son las amígdalas de la garganta, sino que son las dos amígdalas cerebrales, las que están por dentro de los lóbulos temporales. Las dos amígdalas cerebrales, que tienen varios núcleos, son los dos centros relacionados con la emocionalidad y también con cierta parte de la memoria emocional. Entonces son los que sensan permanentemente todo lo que llega, digamos, sensorialmente, perdón, de los 5 sentidos clásicos y también de los 2 nuevos sentidos que describe la neurociencia. La propiocepción, que es cómo está mi aparato locomotor en cada momento, mi postura, todo pasa por la ínsula y enseguida llega al tálamo y la distribuye también a la amígdala, y interoceptivamente, cómo están mis órganos. Entonces, si la amígdala
descubre que por alguna razón eso puede ser amenazante, puede ser muy poderosa. Lo vamos a ver cuando veamos el taller de inteligencia emocional. Muy poderosa porque la amígdala tiene mecanismos para incluso frenar la actividad de la corteza prefrontal, que es la corteza ejecutiva principal y la que nos permite tomar conciencia. O sea que esta estimulación, esta situación sostenida, dispara o estimula las dos amígdalas cerebrales y estimula entonces la respuesta de lucha-huida casi en forma permanente. Por ahí de bajo grado, pero no se olviden que la respuesta de lucha-huida, y si no lo vamos a ver ahora después, dispara el sistema nervioso simpático y dispara el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, por lo cual eso empieza la inflamación, genera la respuesta inflamatoria humoral en sangre, en el líquido intercelular o extracelular si ustedes quieren, tisular en diferentes tejidos e intracelularmente, porque cambian los patrones bioquímicos. Y esto, de una manera u otra, lo vamos a ver también más adelante, o si incluso nos viene a hablar María Cecilia de epigenética, supedita la actividad genética en forma permanente, a través de un factor, no importa. O sea que la respuesta de lucha-huida, la inflamación consecuente, afecta la expresión genética celular y también afecta la inmunidad. Ahora lo vamos a ver un rato. Vamos de vuelta a Perla Kaliman. Ya dijimos su frase y tomado textualmente de su libro La ciencia de la meditación, que se los recomiendo, es de la editorial Kairos. La perturbación que provoca el estrés sostenido no se limita solo al cerebro, los pensamientos y las emociones. También se propaga hacia las células inmunitarias, afectando las defensas del organismo y desencadenando procesos inflamatorios. Ella dice, a mayor vulnerabilidad al estrés, cuando habla de vulnerabilidad no habla de emocionalidad, habla de epigenética, o sea, habla de lo que heredo de mis progenitores y cómo fue mi desarrollo en mi última etapa de vida intrauterina y hasta los 3 a 5 años, cómo fui criado, cómo fue mi estilo de apego y si tuve mayor o menor grado de contrariedades, como puede haber sido un abuso, una madre maltratadora o un cuidador maltratador, etc. Eso es a lo que se refiere con vulnerabilidad al estrés. A mayor vulnerabilidad, mayor posibilidad de inflamación tisular y un nuevo, digamos, término que es neuroinflamación, inflamación del sistema nervioso central. Esto ella lo relaciona, por incluso los trabajos que ella ha hecho y también los trabajos ya publicados, a la posibilidad de ansiedad, de apatía, de la tendencia al ánimo negativo, de posibilidad de deterioro cognitivo, anedonia, o sea, como una, digamos, anestesia a lo emocional e incluso depresión. Hay trabajos que empiezan a abarcar la importancia que tiene el estrés y esta respuesta de lucha-huida en la posibilidad de que exista depresión, o sea, esta neuroinflamación y su relación con la depresión y con la ansiedad principalmente. Por lo cual el estrés sostenido produce tasas de inflamación que son moderadas pero permanentes, de tal forma que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades inmunitarias o digamos una respuesta inmunitaria no adecuada, enfermedades metabólicas, cuando hablo de respuesta inmunitaria no adecuada puede ser en menos o en más, ¿no? Bueno, alteraciones metabólicas, psiquiátricas, neurodegenerativas y acelera el envejecimiento celular. Este libro es muy bueno, yo no recuerdo si lo tengo en PDF, si no lo vamos a tratar de compartir. Voy a buscarlo. Bueno, volvemos a los modos operativos de la mente. Dijimos que el modo hacer es el modo que más habitualmente está por lo menos más o menos en el 47% de el tiempo de vigilia, según esta investigación de Gilbert y Killingworth. Y en realidad el modo hacer tiene dos subtipos. El modo enfocado, en donde estoy haciendo algo
y tengo cierta condición consciente para hacerlo, y el modo desenfocado, en donde yo estoy divagando con la mente. Pero el modo hacer claramente se relaciona con más el desenfocado, con el pasado y el futuro, el modo racional, el pensamiento y el movimiento. Todos los modos operativos de la mente que tienen que ver con el modo hacer implican movimiento. No significa que solo me muevo con el cuerpo, no, me puedo mover con la mente solamente, con los pensamientos. Y eso también implica movilidad, ¿no es cierto? Movilidad racional, en este entonces, o lógica. Y está relacionada con hacer, tener, buscar, solucionar, controlar y, dejé para el final, desear apegar. ¿Por qué lo dejo para el final? Porque si nosotros nos remitimos a el discurso del Buda, cuando comienza, luego de su iluminación, de esos 40, 45 días de estar meditando abajo del árbol, él dice que existen dos condiciones para el sufrimiento humano: el deseo y el apego. Por ahí lo vamos a nombrar un poquito mejor cuando veamos el taller de inteligencia emocional. El deseo y el apego son las dos condiciones que el budismo, como filosofía, relaciona a la aparición del sufrimiento. El budismo dice, bueno, hay 4 causas de sufrimiento primario que son inherentes de la vida: el nacer, el morir, la enfermedad y los procesos de envejecimiento. Pero cuando uno a eso, digamos, o sin tener eso porque uno es más joven, le agrega el deseo y el apego, entonces uno tiende a sufrir porque todo es impermanente en la vida. Entonces nada se puede acercar a mi expectativa, o muchas veces no se acerca, y no puedo quedarme con el apego de algo, de alguien toda la vida. Entonces por eso lo dejé para el final. Todo esto tiene que ver con el modo hacer, un modo que consume muchísima energía, tanto energía bioquímica, digamos así, celular, como energía cognitiva y emocional. Y el modo ser es el modo más experiencial, más vivencial, más relacionada con las emociones, las sensaciones, los sentimientos, en donde tengo más registro de mis emociones y en donde estoy más enfocado en la experiencia actual, o sea, en el presente. Y estoy más relacionado con el sentir, con el intuir, con el ser, con el desapego, o sea, el permitir que fluya todo, el socializar, el cuidar, el reparar y, bueno, obviamente el soltar. Por lo cual, estos son los dos modos operativos de la mente básicos. Acá simplemente es un cuadro donde lo que nos dice es más o menos lo anterior, o sea, el modo operativo relevante, fíjense en el modo hacer y en el modo ser, son dos completamente opuestos, el pensar y el sentir. El funcionamiento cognitivo es, en el modo hacer es conceptual, en el modo ser es experiencial. La actitud básica del modo hacer es juzgar, evaluar, etiquetar, criticar, controlar, apegarse. En el modo ser es más sentir, aceptar, soltar, desapegarse y fluir. El objetivo del modo hacer, ¿qué objetivo tiene la mente del modo hacer? Comparar, separar, calificar, evaluar sobre todo si hay amenazas, responder y anticipar, cosas que nos pueden servir mucho en determinadas situaciones. Pero si el 47 o más del tiempo, yo creo que después de la pandemia y todo, creo que eso debe ser mucho más del 47%, estamos así, nos desgasta muchísimo. En vez, en el modo ser es abrirse a la experiencia, vivenciar, socializar, integrar y unir. El funcionamiento mental atencional del modo hacer es semiautomático. Gran parte de la atención se va al piloto automático o hago cosas en forma automática. Y del modo ser es más un modo sensitivo, volitivo. Los objetos mentales, llámense pensamientos, por ejemplo, en el modo hacer son creídos como reales, mientras que en el modo ser sabemos que no son la realidad, que son un componente más de la mente. Los eventos emocionales en el modo hacer están en segundo plano. Yo no registro bien mis emociones y lo que me pasa, ni mis sensaciones. En vez, en el modo ser están en el primer plano, las tengo más presentes.
estoy más conectado a mi cuerpo y a mis emociones. La actitud frente al dolor en el modo hacer es de resistencia, por lo cual entro en el desgaste. En vez, en el modo ser, es más de aceptación, entendiendo al dolor común, al dolor o la dupla dolor-sufrimiento como un proceso inherente de la vida. Y el sistema emocional operativo en el modo hacer es el sistema de lucha-huida y el sistema de búsqueda y logro, y en el modo ser es el sistema de calma y cuidado. Ahora lo vamos a ver. Justamente, si uno habla de sistemas de respuesta emocionales, si bien hay 7 sistemas de respuesta emocionales en el ser humano estudiados, son 3 los más relevantes que se habitualmente invoca la neurociencia y la psicobiología. Uno es el de lucha-huida, que es el que venimos hablando hasta ahora, es modo hacer, y es el que dispara al sistema nervioso simpático, al eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. El otro es el sistema de incentivo y logro, o búsqueda y logro, que también es modo hacer, también es movimiento, y se enfoca más que nada en generar metas, superar desafíos, competir, buscar el éxito. Tiene que ver con las regiones más límbico, o sea, las regiones límbicas asociadas a el mesencéfalo límbicas, y que tienen más relación con la dopamina como hormona principal. No importa, no vamos a entrar en esto ahora. Y por otro lado, también está el sistema de calma y cuidado. Tendría que haber un equilibrio entre los 3 siempre, con una pequeña preponderancia del de calma y cuidado, calma y satisfacción, como dice este slide. Y ese sistema está más enfocado en el autocuidado, en la empatía, la compasión, la calidez, la amabilidad, el afecto, el cariño. Y entonces eso nos hace sentir más estables, más seguros, más conectados, con mayor conexión social, con mayor conexión con nosotros mismos, más calmos, con mayor confianza y con una actitud de cooperación. Ya vamos a ver después cuáles son por ahí los neurotransmisores que están más relacionados con este sistema. El modo hacer dispara el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. De tal manera que el estresor que está nombrado ahí arriba, como estresor psicológico, es uno de los que más importancia tiene para el disparo del hipotálamo. Se libera una determinada hormona, que es la hormona liberadora de corticotrofina, y esta actúa en la parte anterior de la hipófisis, liberando adenocorticotrofina, que es la que va vía sangre a las glándulas suprarrenales. Y a partir de ahí, las glándulas suprarrenales liberan los corticoides, sean estos glucocorticoides o mineralocorticoides, también liberan un tipo de esteroides sexuales, no importa, y la médula de las suprarrenales libera adrenalina. Pero por otro lado, el modo hacer también estimula el sistema nervioso simpático. De tal manera que tanto el sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina como la adrenalina liberada por la médula suprarrenal e incluso esta hormona liberadora de corticotrofina, todas estimulan al sistema inmune para que exista inflamación humoral y tisular. Por eso decimos que la respuesta neuroendocrina del estrés está relacionada con la inflamación. Por eso la charla es estrés e inflamación, para que vayamos de a poco llegando a qué es lo que ocurre con respecto a la inflamación. Y esa inflamación no es solamente de los tejidos periféricos, sino que también a través de las diferentes sustancias que liberan, por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, algunas otras células inmunes, que se llaman citoquinas, que una parte de ellas son proinflamatorias, o sea que ayudan a que se dispare la inflamación, atraviesan la circulación cerebral, y también estas células pueden atravesarla a través de su propia forma de entrar al sistema nervioso o cualquier vaso, se llama diaperesis, no importa, y empiezan a generar inflamación de partes de las neuronas y de la glía, la neuroglia. La astroglía, la microglía
y también generan inflamación en las neuronas. Si esa inflamación se sostiene en determinado nivel, eso puede llegar a generar daño neuronal, no importa cómo, pero sepamos esto, la neuroinflamación genera daño neuronal y daño de la neurona, y está relacionada con la ansiedad, los trastornos cognitivos, la depresión y todo lo que nombramos antes. Entonces, el modo de lucha-huida, y ya vamos terminando, produce, por un lado, vamos a entrar un poquito más, a hilar un poquito más fino, este modo de lucha-huida, este modo a hacer ante un estresor determinado. Este estresor puede ser real o imaginario. La mayoría de las veces es imaginario, porque la mente empieza a cavilar y se hace todo un rollo impresionante. Estimula, por un lado, a nivel del sistema nervioso central, estimula a lo que se llama locus ceruleus o coeruleus, que es un pequeño núcleo gris que está a nivel continuo, a nivel de la protuberancia en la zona dorsal, y este, a través de la noradrenalina, dispara el eje simpático. O sea que el sistema nervioso simpático se dispara desde dentro del cráneo, pero a la vez también estimula el hipotálamo. El hipotálamo libera la hormona que es liberadora de la adenocorticotrofina, actúa en la hipófisis, se libera adenocorticotrofina, va a la adrenal y esta libera corticoides y adrenalina. Y por otro lado, también este modo de lucha-huida estimula el sistema inmune a través de, por un lado, la noradrenalina, a través, por otro lado, la adrenalina. Esto genera entonces la activación de las células inmunes, inflamación tisular y también, como les dije en el mecanismo previo, neuroinflamación. Pero, a la vez, el locus ceruleus estimula el hipotálamo. Y la neuroinflamación estimula a la hipófisis y al hipotálamo y también al mismo locus ceruleus. O sea que se empiezan a cerrar los circuitos de redundancia inflamatoria en el sistema nervioso y también en el sistema inmune. La CRH, o sea, la hormona liberadora de corticotropina, también estimula las células inmunes, por lo cual es otra de las neurohormonas que aumenta la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, la liberación de adrenalina también estimula las células del sistema inmune, y la liberación de noradrenalina desde acá también estimula las células inmunes. Por lo cual tenemos un cuadro muy interesante en donde podemos ver que el estrés se relaciona con la inflamación, clarísimamente, y genera una serie de circuitos que son reverberantes para sostenerse. Por supuesto que también tenemos que hacer justicia. Las adrenales también liberan corticoides. Los corticoides son moduladores de la respuesta inflamatoria. Muy bien.